Bienvenidos a La Llama, el podcast de Lanzallamas. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, un referente de la cultura y la creatividad en el sentido más amplio. Una persona que admiramos un montón desde la agencia por su capacidad enorme para unir mundos que a primera vista pareciera que hablan lenguajes muy distintos. Y en esa tensión y entre esos dos mundos, encontrar que ambos se potencien para generar impacto real. Bienvenido a La Llama, Enrique Abogadro. Gracias, Teo, un placer estar acá. También admiro a Lanzallamas el trabajo que hacen. Como lo hemos hablado varias veces, siento que son una agencia distinta, así que un placer ser parte de este proyecto. Bueno, ¿cómo sentís esto de los puentes? Creo que vos siempre fuiste un puente entre universos distintos, entre lo público y lo privado, entre la cultura y las marcas y el negocio, entre la mente, la cabeza y el corazón también. Ese fue el eje de la charla TED que di el año pasado, que fue todo un desafío. Para mí, la idea de puente, la verdad es que me define mucho, porque de alguna manera me permite evitar, digamos, una tensión que yo siento de estar pisando en diferentes lugares al mismo tiempo. Como bien decías, entre lo público y lo privado, tengo una larga carrera pública en distintos temas, pero básicamente en cultura e industrias creativas. Hace ya 2 años y medio que estoy en el sector privado emprendiendo. Por mi cuenta no quería ni volver a lo público, ni quería ir a trabajar para una empresa, entonces quería forjarme un camino propio y vi que de alguna manera hacer una polea de transmisión entre personas, proyectos, ideas, era algo que a mí me gustaba, que de alguna manera también me define en términos de lo que tengo ganas de hacer. Mi propósito, si querés, y que me conecta desde el presente con todo lo que fue mi camino anterior como servidor público, sigue siendo desatar el poder transformador que tienen las industrias creativas. O sea, yo hace muchos años que trabajo con estos sectores y veo que hay un talento gigantesco, una oportunidad de desarrollo y por lo tanto de crear trabajo alrededor de estos sectores. Y quiero ayudar desde mi lugar, desde mi granito de arena, a que se despliegue esa potencia. Esa potencia muchas veces se da en forma directa porque un sector crece, la industria audiovisual, la industria de la música, la moda, el diseño. Pero también se da de manera indirecta cuando vos conectás este talento creativo con otros sectores, llamémoslo no creativos o no tan creativos. Y ahí aparece de nuevo esta figura del puente. Pero en el campo cultural también me tocó ser un puente. Porque el sector cultural tiene modos, lenguajes, formas de ser que hay que saber traducir, interpretar, para después conectar con otras cosas. Entonces, la verdad que es una palabra que me gusta, que me parece que es positiva en términos de que une cosas que están separadas y además porque es un ida y vuelta, que eso también me gusta. Que no es solamente, vamos para allá, sino que vos construís un puente y los que están del otro lado también cruzan. Totalmente, se potencian entre ambos. Sí. Bueno, me inspiró mucho una cosa que dijiste en un momento, que autopercibías como una persona muy racional, muy mental, que en el encuentro con el arte, con la cultura, con personas, con artistas como por ahí tu mujer, tuviste la posibilidad de habitar un poco más el corazón y un poco generar ese puente que después trataste de llevar un poco como bandera y como propósito. Sí, yo siento que en realidad todos tenemos la posibilidad de habitar nuestro artista interior, nuestro niño artista. Siempre menciono un libro que para mí fue clave, que es El camino del artista, de Julia Cameron. Otro libro mucho más reciente, de hecho me gustó tanto que hice un curso alrededor del libro, es The Creative Act, el acto creativo de Rick Rubin. Armé un curso en Baikal Creativo, que es una plataforma, una comunidad de aprendizaje vinculada a las industrias creativas que estoy coordinando dentro del Instituto Baikal. Y de alguna manera hablábamos de la tensión antes, ¿no? Yo siento que tenés que manejar un poco en binormo, o sea, tenés que usar o algunos tenemos más facilidad para conectar naturalmente con lo racional y por eso de alguna manera también siempre fui admirador de la capacidad que tienen las personas que son artistas para de una manera, no sé, más intensa, más emocional, más directa, conectar con la creación. Hay algo de magia en eso, que a mí siempre me llamó la atención. Con el tiempo fui aprendiendo que en realidad lo tenemos todos, más o menos desarrollado. No quiere decir que todo el mundo vaya después a generar una obra que
trascienda. Pero sí que tenemos la posibilidad de explorar ese camino. Carla Pantanelli Sandrini, pues es una gran artista, mi compañera, mi mujer, es actriz, es música, y a través de la convivencia con ella aprendo muchísimo respecto a su forma de ver el mundo, ¿no? A cómo abordarlo, que realmente es muy distinta a la mía. Entonces siento que parte del desafío que tenemos como personas en este mundo, más allá de lo profesional, es conocernos, como dice Jung, en nuestra sombra también, en la parte menos explorada de nosotros mismos. Y desde ese lugar, nada, descubrir nuevas formas de estar en el mundo, de transformarlo sobre todo. Así que yo intento que la parte racional no se coma la artística, la emocional. Y me pasa mucho porque como yo vivo de esto y trabajo de esto, no sé, voy a ver teatro permanentemente, voy a ver obras, voy a ver muestras de arte visual, voy al cine, voy a ver obras de danza, en fin. Estoy muy expuesto y si no hago un acto de conciencia y sobre todo de presencia, corro el riesgo de racionalizarlo inmediatamente, sí, ubicarlo en alguna de las cajitas que tenemos, meterlo en un cajón y ya. Y perderme de esa magia. Está bueno el libro que citaste, El Camino del Artista, porque lo plantea como es un ejercicio, ¿no? Ponerse en contacto con ese yo creativo. ¿Cuáles son esas cosas que vos hacés como para ejercitar esa creatividad que hay adentro tuyo? Yo tengo varias cosas. Por un lado, descubrí hace mucho tiempo, gracias a una gran maestra que es Ana Frenkel, que es una de las grandes coreógrafas argentinas, que tiene hace muchos años una escuela, que es una escuela de un entrenamiento corporal, al que van muchos actores, bailarines, digamos. Gracias a las clases de Ana yo descubrí que el cuerpo tiene una inteligencia distinta a la de la cabeza. Es muy loco eso, porque es como si tuviéramos realmente dos inteligencias. Y en general, si la cabeza va muy rápido, la otra se calla la boca. O está ahí, pero medio dormida. En lo de Ana, uno entrena y trabajás con el cuerpo del otro. En contact, improvisación, ella tiene toda una técnica que desarrolló integrando diferentes técnicas y darle una impronta muy propia. Y en la improvisación física, si vos no estás presente, te lastimás y lastimás al otro, porque no hay una coreografía determinada, sino que se va generando con la interacción de esos dos cuerpos, ¿no? Es muy lindo de verlo cuando sucede y de sentirlo. ¿Y eso a través de la música también? Lo de la música es interesante porque el hermano de Ana, Diego Frenkel, en La Portuaria, tiene una canción que repetimos de memoria muchas veces, pero que tiene una frase que yo me la tatuaría. No tengo ningún tatuaje, pero es una de las pocas cosas que dije, esto me lo podría tatuar. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo si estás donde estás. Temazo. El tiempo es amigo si estás donde estás. Lo que está diciendo es que, estar presente implica no estar en el futuro, que estamos siempre especulando sobre lo que va a venir, ni estar en el pasado, que es nos lamentamos por lo que pasó, por qué no hice tal cosa o tal otra. El presente está lleno de posibilidades, es una bomba en sí mismo, pero hay que habitarlo y es muy fuerte habitarlo, muy fuerte, porque te da vértigo cuando estás en el presente. Me cuesta mucho, pero la música también me coloca en ese lugar. Otras cosas, andar en bici, yo vivo arriba de la bici, tengo la misma bicicleta hace más de 30 años y entro en un flow alucinante, me siento el rey de Buenos Aires arriba de la bicicleta porque la conozco mucho la ciudad gracias a la bicicleta y la voy surfeando. Es realmente muy, muy lindo lo que me pasa con la bici. Me pasa en la naturaleza, pero no en la montaña, que sí, pero uno no puede ir todo el día para allá. Me pasa si me tomo el laburo de meterme un poquito adentro en un parque, ¿viste? Hasta el Rosedal, o sea, un poquito o en la reserva ecológica. Y me pasa leyendo en papel con el teléfono muy lejos. Este año me anoté en un taller de acuarela con la idea de alguna manera, esponjar mi semana con cosas, entre comillas, no productivas. Con cosas que me saquen de la cabeza que va a mil y me coloquen en otro lugar, además en el rol de aprendiz. Es horrible lo que hago en acuarela. Ahora, por una circunstancia personal, lo dejé un tiempo, pero me hace mucho bien entrar ahí, salir 2 horas más tarde y no entender muy bien qué es lo que pasó durante esas 2 horas.
Otras cosas que hago, me meto por ahí, no lo hago siempre, pero viene un poco del libro del Camino del Artista. Meterte un día de semana a las 3 de la tarde a ver una película. Yo me acuerdo, no sé, el año pasado me metí a ver una de Truffaut en la sala de Lugones del San Martín. Me colé escondidas una birra y me senté a las 3 de la tarde a ver una película de la Nouvelle Vague y me sentía, no te puedo explicar, como Elon Musk, ¿entendés? O sea, el rey del mundo, directamente, porque no necesitaba nada más. Cada uno tiene su fórmula de cómo entrarle, ¿no? Pero el tema es estar consciente de eso. Y yo, como soy re friki, voy llevando un poco la cuenta, porque si no se me escapa. Entonces, hay muchas semanas que no puedo dedicarle a esto el tiempo que debiera dedicarle, pero trato de ser consciente. Como, bueno, te la dejo pasar, pero sí, sabé que estamos en rojo. Bueno, está bueno eso de como afilar la intuición, ¿no? Como Kahneman en un momento habla de que todas las decisiones que tomamos en realidad creemos que las pensamos, que son racionales, pero son puramente emocionales y después hacemos como un retroplanning, ¿viste? Entonces, me parece que está bueno esto de ser consciente que uno tiene que ejercitar la intuición. Sí, la intuición es definitivamente un arma. A mí me gusta, la pego mucho también a la curiosidad, que es una herramienta que para mí es un superpoder que tenemos en la medida que lo alimentemos. La curiosidad es lo que hace que uno vaya a mirar más allá, que lea cosas que no está acostumbrado a leer, que se haga preguntas que están también más allá de lo habitual. Y yo vine un poco cableado así, tiene que ver también con mi familia, vos la conocés, o sea, a mí me dan ganas de conocer gente nueva, tengo la suerte de que por mi trabajo estoy en contacto con personas nuevas permanentemente y genuinamente me interesan sus historias, sean o no famosos, importantes, me da lo mismo, es como realmente es un milagro estar vivo y que la posibilidad de por un rato conectar con otra persona y de alguna manera hay una energía que va y viene, eso me parece increíble. Lo mismo después lo llevo sí al plano laboral a pensar a las industrias creativas como sectores que van más rápido que el resto y entonces están expuestos al cambio, a la disrupción también más rápido. Yo las miro estos sectores justamente para extraer de ahí ideas, lecciones, prácticas que después voy a aplicar a marcos mentales que después voy a aplicar en otros contextos, ¿no? El ejercicio que hago, yo tengo un newsletter que se llama Pulmón Creativo, que es el mismo nombre que tiene la consultora que armé después de salir de la gestión. El nombre viene de pensar América Latina como el pulmón cultural y creativo del mundo. Y con el mismo nombre hago un newsletter semanal, pulmoncreativo.substack.com, que me da mucha satisfacción hacerlo. Es un huevo de laburo porque es semanal. Me autoimpuse la regla de sacarlo todos los sábados. Pero a la vez es una juguetería porque yo sé que tengo que desarrollar un tema una vez por semana. En la semana voy peloteando, tengo una parrilla de temas que voy eligiendo, como que me lo muerdo, lo mastico, lo pruebo, veo si me entra o no me entra. A veces lo dejo a medio hacer. Tengo 3 o 4 o 5 números de newsletter que están a medio hacer porque no me cerraban en ese momento. Pero en general, justamente lo tomo como una oportunidad para explorar un tema y desarrollarlo a fondo. Y después el newsletter es como si te invitara al taller. Mirar qué hay ahí adentro. No está del todo ordenado, no está terminado necesariamente. De hecho, el último se llama La Era del Borrador, porque habla justamente de eso, de cómo en esta época la obra terminada es valiosa, pero también el proceso que llevó a terminar esa obra. Sí, en publicidad, de hecho, hay muchos casos que, de golpe, bueno, en contraposición también está todo lo que está desarrollado con AI, donde el comercial sale como un video y después el making of es parte de la campaña, casi tan importante como el comercial mismo. Y un poco alineado esto que decís del borrador. Porque hay algo del... Claro, exactamente, hay algo del proceso que es valioso en sí mismo. Y hay algo de la época también que antes estábamos acostumbrados a una obra que estaba terminada. Se entregaba, se imprimía, se publicaba y estaba terminada. De alguna manera hoy yo siento que la obra continúa. Se va
ampliando, va interactuando con una comunidad y se va co-creando en nuevas versiones. Entonces el proceso me parece también relevante. En este ciclo de entrevistas que hago los viernes, Baikal Creativo, donde conversamos con referentes de industrias creativas de habla hispana, yo hago mucho foco en eso, en contarnos la cocina, lo que te trajo hasta acá, porque del otro lado, como audiencia, lo que tengo es una comunidad de personas que son profesionales o emprendedores de las industrias creativas, que están un poco como estamos todos, ¿viste? O sea, viendo por dónde, con muchas dudas. Tenés una idea y parece que está todo ahí afuera, está todo hecho. Vas a Instagram y siempre hay alguien que lo hizo antes que vos, mejor que vos. Entonces parte de lo que hago es mostrar que toda esta gente, entre comillas, exitosa, tiene las mismas dudas, tiene los mismos problemas. Pero bueno, de alguna manera apela a determinados procesos a lo largo del camino que son los que finalmente, desde mi punto de vista, le permitieron desarrollar una carrera, una trayectoria. Totalmente, buenísimo. Después vos planteás la cultura como con una metáfora que me gusta mucho, porque lo usamos mucho acá en Lanzallamas, donde construimos un poco la idea alrededor del fuego, como ese fogón donde nos encontramos todos a pensarnos y a hablar de nuestra identidad y a contarnos historias. Sí, es que en realidad es como la imagen primitiva de... Si algo que nos define como seres humanos es contar una historia, que ya al narrarla la cambiamos, ¿no? O sea, una cosa es, no sé, la cacería del animal en la prehistoria y la otra es el que vuelve con el animal y dicen no saben lo que pasó. A su manera, lo que está haciendo es inventando una historia. Por eso la imagen de la fogata tiene mucho que ver con esa imagen de personas que empezaban a ser personas. Se distinguían el mono que empezó a contarle al de al lado que efectivamente había cazado no sé qué. Y me gusta mucho porque remite no solo al principio, sino a la maravilla que es la narración. Nos contamos historias empezando por la propia historia que nos contamos de nosotros. Está recontra probado en este momento por la neurociencia la capacidad que tenemos incluso de cambiar nuestros genes en la medida que el relato que nos contamos de nosotros mismos sea diferente. La cultura es una ficción también, pero es una ficción compartida. Es la herramienta que usamos para construir nuestra identidad individual, pero sobre todo colectiva. Y es súper poderosa en ese sentido, ¿no? Yo después hago un salto a las industrias creativas y en general cuando hablo de las industrias creativas hablo como sectores que en el centro, en su origen, lo que tienen es una historia. Esa historia después, sobre todo en esta época, puede presentarse en diferentes formatos. Porque hoy una historia puede ser un podcast al mismo tiempo, una serie, puede ser un libro, puede ser una muestra inmersiva. Si lo pensás desde la inteligencia artificial, con el delirio de poder preguntarle cualquier cosa, puede ser un plato de espagueti. O sea, puede ser cualquier cosa, pero en el fondo hay una historia. Hay algo que es, no sabes lo que me pasó. Arranca ahí. Y si te enganchaste, bueno, es como alucinante. Entonces, me gusta mucho pensarlo desde ese lugar y en términos no de la cultura, sino de la industria creativa, que es lo que construye trabajo, desarrollo a partir de estos sectores, también es una enorme oportunidad. Vos pensá una historieta de los 60, 70, bastante de culto en Argentina, que termina siendo un éxito del streaming global el año pasado, como El Eternauta. El año que viene se estrena la serie de Mafalda. Este año, es un proyecto en el que estoy involucrado, se estrena una muestra inmersiva de Mafalda. O sea, hay una historia que no termina, sino que continúa contándonos algo nuevo a nuevas generaciones, con nuevas interpretaciones. Con nuevas tecnologías también, nuevas porque tecnologías. decís, bueno, había un newsletter que hablabas de lo inmersivo también, de estas nuevas experiencias y maneras de vivir la cultura, ¿no? Lo inmersivo a mí me alucina porque me invitó Daniel Greenbank a las muestras que está produciendo en La Rural. Él tiene el salón que da a Pacífico, digamos, creo que se llama Frers ese salón, y ahí organiza muestras inmersivas.
yo no había ido todavía y el newsletter lo escribí a principios de este año cuando fui a ver 2 muestras juntas. En ese momento era una del Museo del Prado y otra sobre la pirámide de Keops. Te pones un casco de realidad virtual, te metes adentro de una especie de videojuego. Cuando te sacás el casco estás en un salón enorme que tiene en las paredes unas cruces, una especie de QRs, no hay nada. Y sin embargo adentro estás metido en una historia que si está bien contada, como de hecho estaban estas muestras, era súper interesante. Te metías, en el caso del Museo del Prado, dentro del Jardín de las Delicias del Bosco, había un guía. A veces está un poco infantilizado porque está armado para que sea un recorrido familiar, pero cuando uno lo piensa en términos de potencia, lo que ves es un nuevo medio desplegándose. Todavía no está desarrollado del todo, pero estamos yendo en esa dirección. ¿Qué van a hacer artistas increíbles con esa herramienta? Ya lo están haciendo, veremos. Pero, digamos, la tecnología en sí misma lo que te da es una oportunidad. Yo soy muy optimista, a pesar de todo lo que uno ve, soy muy optimista porque siento que es fruto del ingenio humano y que ese mismo ingenio, con los cuidados del caso, pero nos va a traer cosas nuevas que hoy ni siquiera imaginamos. No, está bueno eso que decís, porque con respecto a la tecnología y a la inteligencia artificial, si bien abre un poco la puerta a que nueva gente pueda entrar a producir, porque democratiza un montón, también hay cierta gente que dice que pauperiza también. Los comienzos de la imprenta, de los comienzos de YouTube también, donde de golpe la gente producía cosas que por ahí no eran las grandes obras maestras. Bueno, porque uno piensa eso, ¿no? Gutenberg crea la imprenta y a partir de ahí todo lo que sale de la imprenta, no sé, es el Quijote o Shakespeare. Y el 99% es basura. Porque nos gusta el chisme, nos gustan las boludeces. YouTube lo mismo. O sea, hay gente que hace películas extraordinarias. El 99% del contenido es una mierda. Pero una mierda agradable, tampoco lo critico, te quiero decir. Entretener es mucho, genera... O sea, hace falta mucho laburo para entretener bien. Es un montón. Exacto, digo, es como, bueno, chapó. Yo lo escribía a raíz de, como todo en esta época, hubo 2 semanas en las que estuvimos muy metidos en las frutinovelas. Que parece la prehistoria, pero fue hace un par de meses. El AI slop. Exactamente. Entonces yo pensaba, claro, el morbo te lleva a ver una banana que está tratando de levantarse una pera, ¿viste? Y que le mete los cuernos con una zanahoria. Pero detrás de esto lo que hay es efectivamente la democratización de la herramienta para que cualquiera pueda contar una historia. El que tenga la capacidad de contar una historia que está buena, ahora de golpe no necesita un estudio, no necesita las cámaras, no necesita un montón de cosas que antes necesitabas. Y yo sigo creadores que están haciendo cosas distintas. Entonces, nada, no tengo por qué pensar que lo pasado era mejor y que ahora todo es un embole, al revés. O sea, con mucho respeto a todo el camino que recorrimos hasta acá. Como dice Spinetta, mañana es mejor. Entonces, va a haber 99% de basura, como pasó siempre. Basura respetable, te quiero decir, de chisme. Porque tampoco uno cuando se junta con sus amigos está todo el día haciendo teoremas matemáticos, digamos. Hablás boludeces. Entonces, digo, es como que es un reflejo. La inteligencia artificial no es una cosa aparte de nosotros mismos. Somos nosotros mismos puestos en esa máquina. Bueno, McLuhan, ¿no? Totalmente. La extensión de nosotros mismos. Sí, y hay algo medio intrínseco al ser humano de sentir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque nos da miedo, porque nos da ansiedad, nos da miedo, porque uno tiende a reconstruir el pasado en términos positivos. Entonces todo parece una serie, ¿viste? Donde creciendo con cariño, qué sé yo. O sea, todo era color de rosa cuando también nos pasaban un montón de cosas que no estaban buenas o no teníamos herramientas. Dejamos en el camino otras cosas. Por eso creo que el tema es ser conscientes, muy conscientes. Después vos podés elegir si vas a estar todo el día enchufado o, como sos consciente de que parte de tu día se disfruta mejor o sos más creativo corriéndote del dispositivo para irte a otro registro o conectándote con el cuerpo, como decíamos antes, con tus afectos, un montón de cosas que finalmente hoy la herramienta las permite y antes no, digamos.
¿no? El trabajo a distancia, tener en los agentes un nivel de asistencia y de conocimiento que antes te hubiera implicado mucha gente alrededor y además tiempo de entrenamiento de esa gente. Por supuesto, hay transiciones y tiene sus riesgos y tiene su impacto negativo, pero a mí la cuenta me da positiva en la medida que nos demos cuenta que hay que alfabetizarse nuevamente y que idealmente, en términos sociales, debiera ser pareja esa alfabetización, que nunca lo es, digamos, ¿no? Porque si no, seguís ampliando la desigualdad entre quienes sí están alfabetizados, en este caso con la inteligencia artificial, y quienes no. Perfecto. Volviendo un poco a lo de la cultura, vos ocupaste un rol bastante protagónico dentro de la cultura de nuestra ciudad y en contarnos historias, ¿no? Contame un poco, ¿qué rol crees que ocupan las marcas dentro de esa construcción? ¿Es protagónico o es de acompañar y de potenciar? Yo creo que las marcas tienen un rol importante y a la vez no muy autopercibido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno piensa hasta la propia biografía, a mí me interesa mucho la creatividad publicitaria. A lo largo de los años me tocó trabajar con el sector desde diferentes lugares. Siempre lo vi como un sector de las industrias creativas con un potencial enorme. Por supuesto no es original, Argentina lo es potencia mundial. Ahora mismo están en Cannes Lions presentándose. Yo fui a Cannes Lions, armé 2 años seguidos la Casa Argentina en South by Southwest, y tuve la oportunidad de ver de primera mano ese talento en funcionamiento. Estamos en pleno mundial, estuve viendo muchas publicidades anteriores y a través de las publicidades uno se conecta con su propia historia. Jingles, situaciones. Entonces las marcas están mucho más embebidas en la cultura de lo que se atreven a afirmar. Digo se atreven porque en general son bastante cuidadosas, por no decir cagonas, en cómo ejercer ese rol, ¿no? Yo desde lo público las vi siempre con mucho cuidado. A mí me gusta la idea de una ciudad que sea plataforma en la que sucedan cosas, muchas cosas, en el espacio público, privado, para las marcas grandes, también para las chicas, sobre todo para la cultura independiente. A mí me gustaría ver marcas que efectivamente se la jueguen por una vinculación con la cultura de largo plazo. No porque sean buenas, sino porque les conviene. Porque ahí, en ese magma crudo, desprolijo, provocador, están pasando cosas súper interesantes. Y las marcas que lo hacen bien son las que descubren una escena en formación y la acompañan. Se convierten en facilitadoras. Y con el tiempo cosechan el haber tenido la coherencia y la consistencia de estar ahí acompañando. Y son reconocidos por esa misma escena que después creció como las que estuvieron ahí en ese momento donde hacía falta. Y además, en una ciudad y en un país como este, que tiene escenas que están en constante ebullición, se están moviendo, están apareciendo proyectos nuevos todos los días. Me gustaría verlas jugando ese juego más de lo que lo están haciendo. Buenísimo. ¿Y qué expresiones culturales sentís que todavía el mainstream no incorpora? Yo creo que hay varias, ¿no? Por un lado, el under como concepto nunca se termina. El under del under del under, digamos, ¿no? Hay un ejercicio que hago y que lo hacía en mi época como ministro de Cultura en la ciudad de manera muy sistemática y lo ejerzo todavía ahora, que yo lo llamo vampirismo cultural, que es tratar de estar en contacto 1 o 2 veces por semana con gente muy muy joven para ver qué piensan, qué escuchan, qué están mirando, qué leen, cómo interactúan. Lo hacía en su momento en el Centro Cultural Recoleta, que en nuestra gestión estaba muy enfocado en chicos, chicas muy muy jóvenes. Había un festival que se llamaba 13-17, que era de 13 a 17 años. Y yo iba tipo mosca a espiar las reuniones, a ver qué onda, qué pasaba. Entonces, por un lado, esa exploración que pasa también por la noche es un lugar donde siempre se están produciendo cosas que son desprolijas, son sucias, están en el borde de lo legal, inevitablemente, porque baja como la norma, baja un poco de noche, pero que a la vez son interesantes. Entonces, por un lado,
algo de salir a explorar lo nuevo con lo crudo que tiene, lo desprolijo que tiene. Después hay un montón de contratendencias. Uno siempre piensa las tendencias como, bueno, está pasando esto y va para allá. Pero cuando vos ves una flecha que va para allá, no sé, la digitalización extrema de nuestra vida, siempre hay una contratendencia. Sí. Todas las tendencias son pendulares. Exacto. Pero no solo pendulares, porque por ahí conviven, no es que va y viene, sino que está la hiperdigitalización que a su vez convive con un anhelo de vínculo personal, claro, de más fricción. Dediqué un newsletter al valor de la fricción, justamente como esta idea de que, ojo, que productos, servicios que te la hagan difícil, por ahí tienen un diferencial versus algo que pasa de largo y ni te enteraste que estuvo ahí, ¿viste? Menos clics porque queremos que se venda más rápido. Entonces, yo creo que las marcas podrían estar explorando esas contratendencias que a veces son más de nicho. Uno lo ve en la vuelta del vivo en los grandes recitales, pero también, no sé, juntarte al juego de mesa. Lo ves en la vuelta de lo analógico, el vinilo. En casa, a las chicas, para que no tengan YouTube, que no tienen, recuperamos una reproductora de DVD y tienen un set de películas para ver, porque les quiero evitar que estén navegando en YouTube. Y además ahora encontré también un proveedor, un dealer de series de los 80 y 90 que ni siquiera están en streaming. Están viendo La Familia Ingalls, Blanco y Negro, Alf. Me contradigo, es como que todo lo pasado fue mejor. Una linda época. Y entonces creo que también ahí me gustaría ver marcas que se animen, no sé, tirás de una piola y te encontrás que hay jams de poesía en centros culturales en todos los barrios. Experimentos que cruzan diferentes disciplinas artísticas. Muchos están yendo justamente a eso, a la vuelta del encuentro, a lugares random donde encontrarse, a habitar espacios no habituales. Entonces tenés un concierto en un lugar que es una lavandería. Ir al espacio público, pero entender que el espacio público es el espacio de todos. Acá en Argentina o en Sudamérica no está muy instalado un concepto que yo lo vi mucho en España, que es el pro común. El pro común como una idea de un lugar que es de todos, pero que es activable por parte de todos. Acá lo público es como muy de lo público, ¿no? Claro. Y la realidad es que el parque, yo voy con mis hijas a la plaza, es un lugar donde pasa de todo y me encantaría que fuera un lugar donde un poco pasó en pandemia, pero después se frenó, ¿viste? O sea, vamos a hacer ejercicio al parque, pero se puede hacer absolutamente de todo en la calle. Siempre cuento una experiencia en el Reino Unido que me parece alucinante, que se llama The Big Lunch, que varias veces por año cortan una calle, sacan un gran tablón al medio de la calle y te invitan a bajar de tu departamento con comida para almorzar, traete lo que vas a morfar y un poquito más para compartir. Y bajan todos los vecinos y comen y se conocen. Y de golpe gente que vos no tenés la menor idea que vive en el cuarto J, empieza a ser una persona de carne y hueso con quien poder conversar, digamos, se empieza a construir una comunidad. Sí, vos hablabas de fomentar esa red invisible que hay de contención, ¿no? Y de empatía con el otro. Pero por eso digo que si una tendencia es la ansiedad, el miedo, nos bombardean con malas noticias de inseguridad, de problemas, del otro como un problema, ¿no? El miedo al diferente. Bueno, también está la contratendencia, que es el anhelo que sentimos, ¿viste? Como esta idea romántica de la vida en el pueblo, donde todo el mundo se conoce, jugás en la vereda. No está tan lejos. Y yo creo que, de vuelta, no es que lo tengan que hacer las marcas, pero veo una oportunidad ahí para las que se animen a proponernos algo diferente. Y donde en todo caso el producto sea una consecuencia y no la causa. No me des más birra o más... Digo, en todo caso termina apareciendo como consecuencia de que vos ayudaste a que... Sí, hacer algo virtuoso y que no sea una acción de marketing nada más. Bueno, te voy a hacer una pregunta que parece re simple, pero conlleva una cosmovisión también, que es ¿qué es la creatividad para vos? Rick Rubin en el acto creativo lo que plantea, el curso que yo di sobre el libro, explícitamente dije que era sobre el libro y lo fuimos recorriendo, se llama El Oficio Creativo.
Y es una invitación a explorar la propia creatividad desde el marco mental de Rick Rubin. El libro empieza con la idea de antena. Y yo todo el tiempo en el curso decía, como ejercicio mental, esta idea de no sos tan importante. O sea, por más que de pedo te salió algo interesante, no sos tan importante. O sea, en el concierto de las cosas, sos así, sos minúsculo, sos la nada misma. Sos importante en la medida que entiendas que podés ser un canal, que conecte esa antena con lo divino, en el formato que vos quieras considerarlo espiritualmente. Y entonces sí, vos empezás o sea, tenés una importancia, porque vos sos un medium. O sea, conectás con la antena, lo bajás, con todo lo que hiciste, con tu propio esfuerzo, con el esfuerzo de tus pares, de tu familia y todo, que te educaron, que te llevaron, te trajeron, te dan herramientas para que esa antena vos la puedas procesar y ahí sí crear algo único, que es lo que vos tenés para contar. Yo creo que la creatividad lo tenemos absolutamente todas las personas. Es algo mágico que es la combinación única, absolutamente única, que cada persona trae del recorrido suyo en esta tierra, del recorrido de sus ancestros, de la suerte o no, porque yo no creo en la meritocracia, porque creo que nos toca, que realmente es una moneda en el aire. Valoro mucho más los que hicieron con mucho menos de lo que tuvimos nosotros un recorrido, porque se esforzaron un montón para hacerlo, del colectivo y de la época. Brian Eno habla de Isinius, que es un poco que la cultura... Contame, ¿no? a ver, porque va al newsletter rapidísimo esto. Investigalo después. ¿Cómo es el concepto? Brian Eno habla No, de... a él lo tengo, sí, pero ¿cuál bueno, es el concepto? Él lo que cuenta es un poco esto, que los genios no surgen de la nada, ¿viste? Sino que surgen de una red de cosas que están pasando culturalmente. Por eso pasa mucho eso de que de golpe vos tenés una idea y a las 2 semanas la ves plasmada en otro lado y me la robaron. Y no, es que estamos montados medio todos dentro de la misma cultura y vamos construyendo desde ahí. Claro, pero ese sustrato que menciona Brian Eno, en realidad uno tiene la responsabilidad, el mandato de conectarse con la época, de investigar, de ejercer la curiosidad, de juntar piezas que solamente vos... A mí me pasa mucho a esta altura de la vida, porque estoy grande, todo lo que sé que no sabía que sabía. Que es un montón eso, que digo, pero ¿esto de dónde salió? ¿Por cómo a mí se me ocurrió? Digo, que tengo un promedio, como sea un coeficiente intelectual promedio, mitad de tabla. ¿Cómo se me ocurrió conectar estas dos puntas? Bueno, porque lo hice tantas veces, porque me tocó enfrentarme a un montón de situaciones, porque hay un recorrido. Y eso diría que es medio inevitable. No lo podés acelerar, lo tenés que vivir, te la tenés que poner de frente 28 veces. Y es fantástico porque justamente en esta idea de que no sos tan importante por el todo, de golpe el grano de arena empieza a tener una importancia, que es, sos un grano de arena. O sea, el mundo sería distinto si no estuviera este grano de arena, no existiría. Entonces, ejercé tu rol como grano de arena como corresponde. O sea, salí de la cama, lavate la cara y empezá a darle a la creatividad como un trabajo, porque es eso, es un oficio. Yo creo que es un oficio que a veces te sale bien, a veces te sale mal. Stephen King se levanta todos los días, llueva, truene, sea Navidad o su cumpleaños, y escribe una cantidad determinada de palabras. Y lo hará 2/3 de las veces puteando. No tengo ganas de hacerlo. Y además soy Stephen King, no es tipo, ya está. Estoy hecho para siempre. Y sin embargo, sigue ahí con el overol puesto haciéndolo. Entonces, si lo hace él, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Bueno, buenísimo, Enrique. Bueno, muchas gracias por venir. Un placer. Gracias a vos por esta invitación. Me encanta el proyecto y como te dije antes, me gusta mucho el abordaje que hacen ustedes, que es un abordaje cultural. Nos conocemos hace mucho y han surgido de estas cabezas creativas propuestas muy innovadoras que también construyen ese puente, porque a Argentina le faltan marcas que se la jueguen y que vean en la cultura la oportunidad de intervenir en el mundo. Así que está buenísimo el laburo que hacen y bueno, ojalá también este nuevo proyecto contribuya a eso. Bueno, buenísimo. Muchas gracias.